¿Alguna vez has sentido que ni la medicina más avanzada puede darte la paz que tu alma necesita frente a una enfermedad? Cuando el cuerpo falla y el miedo se apodera del corazón, hay una promesa que trasciende todo diagnóstico. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Este versículo no es solo poesía espiritual, es una declaración de refugio, protección y poder divino ante cualquier adversidad. Hoy profundizaremos en el Salmo 91, una proclamación celestial cuya fuerza supera cualquier enfermedad, angustia o peligro. Demostraremos cómo este salmo no solo consuela, sino que activa la fe y libera un poder que transforma la debilidad en fortaleza. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges habitar bajo su sombra? Cuando el cuerpo se debilita y la ciencia no tiene más respuestas, hay un espacio en el alma que solo puede ser llenado por algo más alto. Hay momentos en los que la medicina se queda corta, los tratamientos no alivian y las palabras de consuelo parecen solo ecos sin fuerza. Es entonces, en medio del dolor más profundo, cuando muchos miran al cielo buscando una respuesta, una señal, una esperanza. Pero lo que muchos no saben es que esa respuesta ha estado escrita desde hace siglos. Está en un salmo que no es solo poesía, sino poder. El Salmo 91 no es una oración cualquiera, es un refugio, una fortaleza, una promesa viva de que ni la peor enfermedad puede tocar lo que Dios ha decidido proteger. El primer versículo es una puerta que lo cambia todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, no dice el que cree de vez en cuando, dice el que habita. Habitar es permanecer, es hacer de ese lugar tu casa, tu estado constante. El abrigo del Altísimo no es un lugar físico, es una posición espiritual donde el alma descansa segura, aunque el cuerpo tiemble. Cuando una enfermedad toca la carne, lo primero que intenta derribar es la fe. Se infiltra como un ladrón, robando fuerza, robando paz, robando sueño. Pero cuando el alma ya está escondida bajo la sombra de Dios, esa sombra lo cubre todo. Cubre el diagnóstico, cubre el tratamiento, cubre el miedo y transforma la habitación del hospital en un altar. Hay personas que han recibido noticias devastadoras. No hay más que hacer. El cáncer se ha extendido, el corazón está fallando, solo le quedan semanas. Pero han respondido no con desesperación, sino con una convicción firme que brota de este salmo. Porque este pasaje no niega la realidad, pero la supera. Habla de pestes, de flechas, de peligros nocturnos, de mortandad, y aún así afirma: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa declaración no es arrogancia espiritual, es certeza de que Dios no se ha ido ni un segundo, que sigue siendo el mismo que sanó leprosos, resucitó muertos y restauró lo que todos daban por perdido. Pensemos por un momento en la historia de Job, un hombre justo, temeroso de Dios, que fue golpeado por la pérdida más desgarradora. Sus hijos, sus bienes, su salud, su cuerpo se llenó de llagas, su carne ardía de fiebre, y aún así dijo: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Esa afirmación es un eco del Salmo 91, porque cuando conoces al Dios que habita en lo secreto, puedes estar en la peor condición física y aún así estar cubierto por su gloria. Job no tenía fuerzas, pero tenía abrigo. Y cuando tienes abrigo, la tormenta puede rugir afuera, pero tú estás dentro, cubierto, seguro, sostenido. Ese mismo abrigo aparece reflejado en la vida de David, autor de este salmo, un hombre que huyó, que fue perseguido, que enfrentó enemigos sin número y aún así decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. ¿Cómo puede alguien dormir en paz en medio de la guerra? Porque sabía dónde habitaba su alma.
Cuando el espíritu está refugiado en el lugar correcto, las circunstancias ya no tienen poder para dominar. La enfermedad podrá tocar el cuerpo, pero jamás podrá tocar la seguridad de quien habita bajo la sombra del Omnipotente. A lo largo de los años, he conocido personas que enfrentaron diagnósticos terminales con una paz que desconcierta a los médicos. Una mujer cuyo cuerpo se debilitaba por la metástasis solía decir cada mañana: hoy voy a vivir bajo su sombra y eso es suficiente para mí. No hablaba de resignación, hablaba de confianza. Sus fuerzas menguaban, pero su espíritu brillaba. La atmósfera de su habitación era tan distinta que incluso enfermeras lloraban al entrar, porque hay algo sobrenatural que ocurre cuando un corazón decide no habitar en el miedo, sino en Dios. Ese salmo no era una promesa lejana para ella, era su refugio diario. Y cuando partió, no fue vencida, fue recibida por aquel que la había estado cubriendo desde el primer día. Muchos se preguntan: ¿cómo puedo habitar ahí? ¿Cómo me escondo bajo esa sombra? No se trata de fórmulas, sino de decisiones. Habitar es decidir cada día quién tiene la última palabra. Es abrir la Biblia cuando el diagnóstico te quiere cerrar la fe. Es orar cuando el dolor no te deja dormir. Es levantar tus manos cuando tu cuerpo apenas puede sostenerse. Habitar en Dios es un acto de intimidad, de rendición y de confianza constante. Y ese habitar produce una cobertura que no se ve con los ojos, pero que se siente en el alma. Jesús mismo vivió bajo esa sombra. En el desierto, cuando fue tentado, el enemigo usó este mismo salmo para tentar su fe. Le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Lucas 4:10. El enemigo conocía la fuerza de este pasaje, pero Jesús también sabía que la verdadera cobertura no se manipula, se vive. Él no respondió desde el miedo ni desde la duda, respondió desde la convicción. Porque quien habita bajo el abrigo del Altísimo no necesita probar nada, solo necesita permanecer. Y esa permanencia es la clave para resistir la enfermedad, el temor y la desesperanza. Este salmo no promete ausencia de dificultad, promete presencia en medio de ella. Por eso dice: con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Salmo 91:15. La angustia puede llegar, pero Dios también. Y cuando Él llega, todo cambia. No es la situación la que primero se transforma, es el interior del creyente. Hay quienes son sanados milagrosamente y hay quienes son sostenidos milagrosamente. Ambos son testigos del poder de este salmo, porque el milagro más grande no siempre es la sanidad física, sino la firmeza del alma que no se quiebra cuando el cuerpo sí lo hace. En la historia del Evangelio, una mujer que sufría flujo de sangre por 12 años se acercó a Jesús sabiendo que si solo tocaba su manto sería sana. Y así fue. Su fe la salvó. Esa mujer no solo encontró sanidad, encontró cobertura. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 8:48. Lo que ella tocó fue más que tela, fue la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que sigue estando disponible hoy. La diferencia es que ahora no necesitamos buscar a Jesús entre multitudes. Ahora podemos habitar en Él todos los días, a cada instante. El Salmo 91 es una promesa viva que aún respira. No es pasado, es presente. No es poesía antigua, es escudo actual. Y esa promesa tiene un alcance tan profundo que incluso atraviesa el dolor con autoridad. Cuando dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Está nombrando cada una de las formas en las que la enfermedad puede robar la paz: el insomnio, la ansiedad, el diagnóstico inesperado, la incertidumbre. Pero añade algo más fuerte: ni mortandad que en medio del día destruya. Porque el que habita no teme a lo que destruye, porque sabe quién edifica desde adentro. Hay una escena en el Nuevo Testamento donde Pablo es mordido por una serpiente venenosa. Todos esperaban que muriera.
Pero él sacudió la serpiente en el fuego y siguió hablando como si nada. Esa es la imagen de alguien que habita bajo la sombra del Altísimo. La enfermedad puede venir con veneno, pero la cobertura de Dios neutraliza su efecto. No porque no duela, no porque no haya síntomas, sino porque no hay veneno que penetre el escudo de su fidelidad. Y esa fidelidad no falla, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Cuando caminas con Dios, incluso las malas noticias llegan con otro peso, porque ya no se trata de lo que dicen los análisis, sino de lo que dice su palabra. Y su palabra es clara: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 10. Esta promesa no significa que el creyente vivirá sin pruebas, sino que cuando llegue la plaga, no tocará lo esencial. Porque tu verdadera morada no es el cuerpo, es el espíritu. Y ese espíritu está guardado en el abrigo del Altísimo. El Salmo termina con un acto extraordinario. Dios mismo habla. No es el salmista quien ora, es Dios quien responde. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Salmo 91, 14. Es una respuesta divina a una vida de intimidad. No se trata solo de ser escuchado por Dios, sino de conocer su nombre, su carácter, su fidelidad. Y cuando conoces eso, ya no temes a la enfermedad, porque sabes que, pase lo que pase, su sombra te cubre, su voz te guía y su presencia no te deja. Quien ha aprendido a habitar bajo su abrigo no vive en negación, vive en autoridad. Sabe que su refugio no está en lo visible, sino en lo eterno. Que la medicina puede ayudar, pero solo Dios sana el alma. Que el dolor puede llegar, pero nunca reinar. Porque en el lugar secreto del Altísimo, todo lo demás pierde fuerza. Ese lugar sigue abierto, sigue disponible, sigue esperando a quienes decidan entrar, porque allí ni la peor enfermedad tiene poder. Una de las verdades más profundas del Salmo 91 es que la protección que Dios ofrece no se limita a lo visible. Aunque muchos lo leen buscando consuelo ante enfermedades físicas, lo que este pasaje revela es un escenario espiritual mucho más amplio. Porque hay peligros que el ojo humano no ve, hay ataques que no se detectan con un escáner, y hay batallas que se libran en lo invisible antes de manifestarse en lo físico. La verdadera fuerza de este salmo no está solo en el alivio del cuerpo, sino en la defensa integral del alma. Una defensa que actúa cuando el enemigo lanza sus dardos más silenciosos y letales. Miedo, desesperanza, ansiedad, acusación, condenación y duda. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta declaración no es una simple expresión emocional, es una posición espiritual frente a lo que no se puede explicar racionalmente. Porque cuando la enfermedad llega, muchas veces no viene sola. Trae consigo una atmósfera, y en esa atmósfera se ocultan fuerzas que buscan debilitar no solo el cuerpo, sino la fe. El Salmo 91 menciona pestes que andan en oscuridad y mortandades que destruyen a plena luz del día. Y es en ese lenguaje donde se revelan dos realidades: el ataque que opera en lo oculto y el que lo hace a la vista de todos. Ambos tienen una raíz común, una intención maligna de quebrantar la confianza en Dios. El enemigo conoce el poder del temor, lo ha utilizado desde el principio para paralizar, para dividir, para desgastar. Por eso, una enfermedad no es solo una condición médica, es un campo espiritual donde se enfrentan la verdad de Dios y las mentiras del adversario. Y cuando el alma no está afirmada en la palabra, ese temor encuentra terreno fértil. El Salmo 91 no niega la existencia del mal, lo expone, pero al mismo tiempo lo confronta con una promesa superior: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí la Escritura nos muestra que el principal escudo contra todo lo que no se ve no es la fuerza emocional ni el pensamiento positivo, es la verdad. Y esa verdad
no cambia con las circunstancias, no se debilita con el diagnóstico, no retrocede ante la amenaza. La verdad es una arma, y cuando se cree, se declara y se vive, se convierte en un muro de fuego que detiene lo que ningún tratamiento puede enfrentar. El espíritu humano no está diseñado para sostenerse solo. Necesita cobertura, y esa cobertura no se obtiene con el simple deseo de estar bien, sino con la decisión de permanecer en la verdad de Dios cuando todo lo demás parece derrumbarse. La peste que anda en oscuridad representa más que una enfermedad viral. Simboliza los ataques invisibles, las aflicciones internas, los pensamientos que se repiten sin cesar, los sueños que se interrumpen con ansiedad, los susurros del enemigo que intentan instalar la idea de que Dios se ha alejado. Pero esta promesa lo desarma. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno no es solo un sonido en la oscuridad, es el peso que oprime el pecho cuando nadie está mirando. Es la sensación de abandono, el dolor que no se dice, la angustia que no se entiende. Y aún así, el Salmo dice, no temerás, porque donde habita la presencia de Dios el miedo no puede reinar. Las saetas que vuelan de día representan los ataques directos, los golpes que llegan sin aviso, un resultado inesperado, una recaída, una palabra de muerte disfrazada de análisis clínico. Pero la promesa de Dios es más firme que cualquier pronóstico, porque cuando Él dice no te tocará, está hablando de lo que verdaderamente importa: el alma, el propósito, la eternidad. No significa que el cuerpo no será afectado, significa que el ataque no tendrá el poder de destruir lo que Dios ha sellado con su espíritu. Es una defensa que sobrepasa los sentidos, una cobertura que no depende de lo visible, sino de lo eterno. En la Biblia hay muchas referencias al accionar del enemigo como un ser astuto que opera en lo oculto. En Efesios 6, el apóstol Pablo habla de una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Esta lucha es real y la enfermedad puede ser el campo donde esa batalla se manifiesta. Pero el creyente que conoce el poder del Salmo 91 no entra en esa guerra desarmado. Entra con la autoridad de una promesa viva. Porque el mismo Dios que cubre con sus plumas también da órdenes a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. No se trata de misticismo, es una realidad espiritual establecida por la palabra. Los ángeles de Dios no están inactivos, son enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación. Y cuando alguien habita en Dios, cuando alguien confía, declara, permanece y resiste, esos ángeles actúan como escudos vivientes. El enemigo puede planear, puede lanzar, puede insistir, pero no puede traspasar el cerco de Dios. El Salmo 34, 7 lo confirma. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay enfermedades que afectan la carne, hay otras que van directo al alma. La culpa, la angustia, el pánico, la soledad, la desesperación, todas ellas forman parte del repertorio del enemigo, porque una mente quebrada es una puerta abierta, pero una mente renovada por la palabra es una fortaleza que no se puede conquistar. Por eso el Salmo 91 es más que consuelo, es una estrategia de guerra espiritual. Cada versículo es una declaración que abre espacio para la intervención divina y cierra la puerta al enemigo. No se trata solo de leerlo, se trata de habitar en él, de respirar cada línea como quien se cubre con una armadura. El Salmo declara que Dios es castillo. Un castillo no es una casa frágil, es una fortaleza, un lugar elevado, difícil de penetrar. Y cuando alguien decide hacer de Dios su castillo, todo ataque, visible o invisible, pierde poder. No se anula la existencia del mal, pero se establece una superioridad, porque la presencia de Dios no comparte habitación con el enemigo. Donde está su espíritu hay libertad.
Donde está su palabra, hay verdad. Y donde hay verdad, hay luz. Y la luz siempre vence a las tinieblas. En los evangelios Jesús confrontó enfermedades y espíritus con una autoridad que desconcertaba a sus discípulos. Porque no solo veía el síntoma, discernía la raíz. Cuando liberaba a los oprimidos, restauraba el alma. Y esa misma autoridad se refleja en el contenido de este salmo. No es una súplica temerosa, es un manifiesto de fe. Un escudo para el alma que ha decidido confiar, aun cuando el cuerpo esté bajo fuego. Porque el alma cubierta por Dios no se quiebra, aunque la carne desfallezca. En el mundo espiritual, el mayor objetivo del enemigo no es el cuerpo, es la fe. Quiere hacerte dudar, hacerte ceder, hacerte creer que Dios ha fallado. Pero el Salmo 91 es una declaración de que el refugio permanece, de que la sombra del Omnipotente sigue disponible, de que la fidelidad de Dios no cambia. Por eso dice que verás la recompensa de los impíos, porque el que permanece verá el final desde un lugar alto, desde una perspectiva que solo los que han confiado conocen, no por su fuerza, sino por su refugio. La verdadera batalla ante la enfermedad no está solo en el cuerpo, está en la mente, en el corazón, en lo profundo del ser. Allí es donde el enemigo ataca con más insistencia, pero también es allí donde este salmo establece sus raíces. Por eso su lenguaje es tan específico, tan visual, tan contundente, porque fue escrito no solo para ser leído, sino para ser vivido. No para adornar paredes, sino para transformar pensamientos. No para sonar bonito, sino para ejercer autoridad sobre lo que se quiere levantar contra el conocimiento de Dios. Aun cuando el cuerpo clame por alivio, el alma puede declarar verdad. Aun cuando la noche sea larga, el espíritu puede cantar. Aun cuando la medicina se agote, la fe puede crecer, porque quien ha hecho del Altísimo su habitación no camina desprotegido, no es rehén de la enfermedad, no es víctima del temor. Es hijo de un Dios que no cambia, que no duerme, que no falla. Y ese Dios no solo sana, guarda, protege y restaura. Ese Dios pelea. Y cuando Él pelea, ninguna fuerza, por oculta que sea, puede resistir su voz. Cada línea de este salmo es un muro. Cada palabra es una barrera. Cada promesa es una espada. Y cuando se vive desde ahí, lo invisible pierde su capacidad de destruir. Porque el espíritu que habita en el abrigo del Altísimo ya no camina en sombras, camina en la luz de una verdad que no cambia. Dios es refugio, es castillo, es escudo y es sombra bajo la cual ninguna arma del enemigo puede prevalecer. Quien se acerca al Salmo 91 no está leyendo palabras aisladas, está entrando en un diseño espiritual cuidadosamente trazado para tiempos de batalla. Este salmo no es una simple oración de consuelo, es una declaración estratégica. Habla de moradas, de pestes, de sombras, de saetas, pero sobre todo habla de escudos. Y en el lenguaje bíblico, el escudo no es un símbolo pasivo, es una respuesta activa que revela lo que el creyente necesita levantar para sobrevivir, resistir y vencer en medio del asedio. El alma que no tiene escudo queda expuesta, vulnerable a cada dardo lanzado desde las tinieblas. Por eso, cuando el salmista afirma que la verdad de Dios es escudo y adarga, está enseñando cómo se activa la promesa, mediante la fe que se sostiene en esa verdad sin desviarse ni ceder. La fe es más que una emoción que fluctúa, es un fundamento, es certeza, es la base sobre la cual todo lo demás se edifica. Cuando alguien decide creer que la palabra de Dios es más firme que cualquier diagnóstico, entonces esa persona empieza a caminar bajo una cobertura que el mundo no puede ver, pero el infierno no puede resistir, porque el enemigo puede lanzar saetas, pero no puede atravesar la fe que ha sido levantada como escudo. Efesios 6:16 lo confirma con claridad. Sobre todo
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, no los más leves, todos. Y entre esos dardos está el temor a morir, la desesperanza que debilita, la mentira que susurra que Dios ha guardado silencio. La fe no niega la batalla, pero no le cede terreno. La fe toma la promesa y la convierte en arma. La verdad es el otro elemento que aparece como clave en este salmo. No se menciona la esperanza, no se enfatiza la experiencia ni la emoción. Se dice que su verdad es escudo. Eso significa que la verdad no es opcional, es vital. Porque cuando el alma está en guerra, necesita algo más fuerte que la lógica. Necesita algo que no cambie. Y la única verdad que no cambia es la que sale de la boca de Dios. Jesús lo expresó de forma definitiva: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra de Dios no es solo texto sagrado, es estructura espiritual. Cuando se cree y se declara, no solo consuela, transforma. En los momentos de enfermedad, cuando el cuerpo parece quebrarse, lo que sostiene no es el conocimiento humano, es la convicción interior de que Dios no ha mentido, de que su palabra es firme, de que lo que Él dijo sigue siendo verdad, incluso si todo alrededor dice lo contrario. Por eso, este salmo no funciona como un amuleto, no es una fórmula vacía, es una realidad que se activa en el corazón de quien decide caminar sobre ella, aunque el terreno parezca incierto. Es ese tipo de fe el que movió a Abraham cuando se le prometió un hijo en la vejez. Él no consideró su cuerpo como impedimento, porque estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esa convicción es la que convierte el Salmo 91 en un escudo real. No porque las palabras tengan un poder místico, sino porque están alineadas con la naturaleza de un Dios que no cambia. La verdad no se adapta a las circunstancias, las trasciende. Cuando se dice que Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora, no es un deseo poético, es una declaración que surge desde el carácter de un Dios que es refugio. Ese refugio no es automático, se accede por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible caminar en su cobertura. La fe es la llave que abre el acceso a esa sombra protectora, donde la verdad se convierte en armadura. La fe no es frágil, la fe bíblica es dura como el acero. Sabe esperar cuando no hay señales, sabe declarar cuando hay silencio, sabe avanzar cuando hay oscuridad. No se nutre de emociones, se alimenta de la palabra. Y cuando esa fe se fusiona con la verdad, se produce una fuerza interna que sostiene al creyente en medio de las temporadas más difíciles. Porque aunque el cuerpo se debilite, el espíritu se fortalece cuando la verdad de Dios es abrazada como escudo. La fe y la verdad trabajan juntas, no se pueden separar. Una sin la otra es incompleta. La fe sin verdad es entusiasmo sin fundamento. La verdad sin fe es conocimiento que no transforma. Pero cuando ambas se activan, el resultado es poder, cobertura y victoria. El salmista no está describiendo un ideal, está proclamando una realidad disponible para todo aquel que decide habitar, confiar, declarar y caminar en lo que Dios ha dicho. Este no es un salmo para ser leído de manera superficial. Cada palabra es una instrucción. Cada imagen es una estrategia, cada promesa es un arma que necesita ser tomada con firmeza. Porque hay momentos donde no basta con tener fe general. Se necesita una fe específica que se apropie de una promesa particular. El Salmo 91 no es simplemente hermoso, es preciso. Y esa precisión es lo que lo convierte en un escudo que repele lo que ninguna medicina puede tratar: el espíritu abatido, la mente invadida, el corazón sin esperanza.
Cuando el Salmo habla de no temer al terror nocturno, ni a la pestilencia que anda en oscuridad, está nombrando enemigos que operan en lo profundo. Pero frente a esos enemigos, la única defensa es la verdad sostenida por una fe activa. Esa fe no se fabrica con esfuerzo humano, se recibe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando se recibe, no se guarda, se habla, se vive, se enfrenta al mal con una voz que no tiembla, porque está afirmada en lo que Dios ha dicho. Por eso el Salmo comienza con una declaración: diré yo a Jehová. No lo pensaré, no lo imaginaré, lo diré, porque la fe verdadera se expresa, y cuando se expresa, activa lo invisible. Dios ha dejado claro que su palabra no vuelve vacía, cumple el propósito por el cual fue enviada, pero esa palabra necesita ser tomada por fe, y esa fe necesita sostenerse con la verdad. Esa es la fórmula espiritual que convierte una promesa escrita en una realidad tangible. No es magia, es relación, no es automatismo, es obediencia. El escudo no funciona si no se levanta, y la adarga no protege si no se sostiene con convicción. El alma que ha sido entrenada en la verdad no cae ante la presión, resiste, y el cuerpo puede estar en aflicción, pero el corazón permanece firme, sabiendo que Dios está presente, que su palabra es vida y que su promesa no ha sido anulada. El Salmo 91 se convierte en refugio cuando se lo convierte en estilo de vida. No se trata de repetirlo en momentos de crisis, se trata de vivirlo en cada decisión, en cada pensamiento, en cada oración. Así se activa la promesa, no como reacción, sino como convicción, no como último recurso, sino como primer fundamento. La fe que se activa en la verdad no necesita ver para creer, cree y por eso ve. La fe es visión espiritual, es confianza anticipada, es la seguridad de que Dios ya ha hablado y que su palabra es suficiente. Los que han caminado bajo este salmo saben que no es una colección de versos hermosos, es una proclamación divina, es la voz de Dios estableciendo cobertura sobre sus hijos. Pero esa cobertura se manifiesta cuando la verdad es conocida, creída y sostenida en la fe. Y esa verdad está disponible en cada línea de la Escritura, no solo en este salmo. Está en todo lo que Dios ha dicho acerca de su fidelidad, su cuidado, su poder, su presencia. Está en lo que Él ha prometido a los que le aman, a los que le temen, a los que le buscan de todo corazón. En medio de la enfermedad, cuando el cuerpo no responde, cuando el entorno es incierto, cuando la lógica no consuela, lo único que permanece es la verdad de Dios. Y esa verdad no es una teoría, es una roca. Jesús dijo que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como aquel hombre que edificó sobre la roca. Vino la lluvia, soplaron los vientos, golpearon los ríos, pero la casa no cayó porque estaba sobre fundamento firme. Eso es el Salmo 91 cuando se activa por la fe. Una casa que permanece, un refugio que no colapsa, un escudo que no se rompe. Cada vez que se declara este salmo con fe, se está trazando una línea en lo espiritual, una línea que dice hasta aquí, una línea que marca un límite para el enemigo, no por mérito humano, sino por verdad divina. Porque cuando Dios dice que protegerá, no está hablando en figura, está hablando con intención. Y su intención es que el que confía en Él no sea avergonzado, que el que habita bajo su sombra no tema el futuro, que el que levanta la fe como escudo vea la victoria, aunque todo a su alrededor esté en ruinas. El poder de este salmo no está en la voz que lo recita, sino en el corazón que lo cree. No es un ritual, es una revelación. Y esa revelación es la que sostiene al espíritu en el día malo. Porque aunque el enemigo lance todo lo que tiene, el alma que ha hecho de la fe su escudo y de la verdad su arma no será derribada. Porque sabe quién es su refugio, sabe dónde está su castillo, sabe quién le cubre con alas eternas. Y sabe que esa cobertura no depende de emociones, sino de una fe que abraza la verdad
hasta verla cumplida. Habitar bajo la sombra del Omnipotente no es una frase bonita, es una posición de intimidad que transforma cada rincón del alma, especialmente cuando el dolor parece ganar la batalla. Porque cuando la enfermedad aprieta, no es el cuerpo el primero que clama, es el corazón. Y es en ese clamor donde la intimidad con Dios deja de ser un concepto teórico y se convierte en una necesidad absoluta. El Salmo 91 no habla de un Dios lejano que observa desde la distancia, sino de un Dios cercano que extiende su sombra como señal de presencia. Esa sombra no es símbolo de oscuridad, es evidencia de proximidad. Solo proyecta sombra aquel que está cerca. Y si estás bajo su sombra, entonces estás junto a Él. El alma que ha aprendido a habitar no huye cuando el cuerpo tiembla, permanece, no por fuerza propia, sino porque la cercanía con Dios se ha vuelto su refugio permanente. Es ahí donde este salmo cobra sentido, no como promesa leída, sino como experiencia vivida en lo secreto, porque hay niveles de protección que solo se activan cuando la relación con Dios deja de ser eventual y se vuelve constante. No se trata de oraciones de emergencia, sino de comunión diaria. No es clamar solo cuando hay aflicción, es caminar con Él incluso cuando todo parece en calma. Y cuando llega la aflicción, no hay que buscarlo apresuradamente, porque ya se está con Él. Jesús, durante su tiempo en la tierra, nunca se desconectó del Padre. Lo vemos orando en la madrugada, buscando la soledad no por debilidad, sino por necesidad de comunión. Él mismo dijo: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Esa unidad, esa intimidad ininterrumpida, fue lo que le permitió enfrentar traición, juicio, dolor y muerte con una paz imposible de explicar. La intimidad con Dios no elimina el sufrimiento, pero te coloca por encima de su dominio. No detiene el proceso, pero impide que el proceso te destruya. Esa es la fuerza que el Salmo 91 guarda para quienes no solo lo leen, sino que viven bajo el abrigo del Altísimo. Cuando David escribe este salmo, lo hace desde un conocimiento profundo de Dios. No habla de teorías, habla de lo que ha experimentado en la cueva, en el desierto, en el campo de batalla. Él sabía lo que era ser perseguido, pero también sabía lo que era ser cubierto. En el Salmo 27 declara con certeza: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa confianza no nace del entorno, nace de la comunión. Nadie puede tener esa seguridad si no ha aprendido a conocer la voz de Dios en lo secreto. El que habita bajo el abrigo del Altísimo es aquel que ha decidido hacer de la intimidad con Dios su primera defensa. En los momentos donde todo se sacude, cuando el diagnóstico golpea y el futuro parece incierto, el alma solo tiene dos caminos: caer en el ruido del temor o refugiarse en la voz del Padre. La intimidad no se improvisa, se cultiva. Y el que la cultiva aprende a reconocer esa voz que no grita, pero calma. Esa voz que no siempre explica, pero sostiene. Esa voz que no elimina la tormenta, pero ancla el corazón en medio de ella. El Salmo 91 está cargado de esa voz. Es la voz de un Dios que dice: con Él estaré yo en la angustia. No promete evitar la angustia, promete su presencia dentro de ella. Y esa presencia lo cambia todo. Cuando Moisés pedía dirección, no buscaba estrategias humanas. Su clamor era uno: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Sabía que sin la presencia de Dios, incluso la tierra prometida era un lugar de vacío. Porque la verdadera victoria no está en la ausencia de dolor, sino en la certeza de que Dios está en medio de él. Y eso solo se puede saber cuando se ha desarrollado una relación íntima con Él. Cuando no se ora para cumplir una rutina, sino para sostener el alma. Cuando no se busca una emoción, sino su rostro.
Esa intimidad es el secreto que convierte cada palabra del Salmo 91 en una realidad activada. El que habita es el que permanece, no visita, no entra solo en momentos de crisis, permanece, porque sabe que esa sombra no es un lugar de paso, sino un hogar espiritual. Es allí donde el alma respira, donde la mente se aclara, donde el espíritu encuentra fuerza. La enfermedad puede alterar el cuerpo, pero no puede desconectar al espíritu que está anclado en Dios. Y esa conexión no se logra por sabiduría, ni por mérito, ni por elocuencia. Se logra por hambre, por deseo profundo, por determinación de vivir pegado al corazón de Dios, sin importar el entorno. Jesús enseñó que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No busca ruido, busca conexión. No busca palabras repetidas, busca comunión viva. Esa adoración en espíritu y en verdad es lo que mantiene encendida la lámpara del alma, incluso en los días oscuros. Y el Salmo 91 es una lámpara cuando se ora desde esa verdad, cuando se declara desde esa conexión, cuando se abraza como reflejo de una intimidad real. No es un texto para memorizar mecánicamente, es una declaración que brota de un corazón que ha sido entrenado en lo secreto. La intimidad con Dios es el mayor escudo contra el colapso espiritual, porque cuando se conoce a Dios de cerca, el temor pierde autoridad. No porque desaparezcan los síntomas, sino porque la comunión te eleva por encima de ellos. Es como el águila que ante la tormenta no se esconde, vuela más alto. Así el alma que habita en Dios no se queda en el nivel del diagnóstico, del pronóstico, del miedo. Se eleva y desde arriba la perspectiva cambia. El dolor ya no dicta el rumbo, la fe lo hace, porque la intimidad alimenta la fe y la fe sostiene el alma. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero la intimidad que tenía con Dios cerró las bocas de las fieras. No hubo pánico, no hubo negociación, solo confianza en aquel que había sido su compañero diario de oración. Ese nivel de comunión produce una paz que desconcierta, porque mientras otros colapsan, el que ha habitado bajo la sombra del Omnipotente reposa. Y esa paz no se fabrica, se hereda. Es fruto de una relación sólida, de una vida escondida en Dios, de una intimidad constante que no depende del día ni de la hora, sino de una decisión permanente. El secreto del Salmo 91 no está en la belleza de sus palabras, sino en la profundidad de la relación que lo activa. Cuando el corazón está entrenado para correr al lugar secreto, no importa cuán fuerte sea la sacudida, siempre encuentra reposo. Esa es la diferencia entre el que conoce a Dios de lejos y el que lo conoce de cerca. El primero duda, el segundo descansa. El primero busca explicación, el segundo escucha dirección. El primero se agita, el segundo se aquieta. Y en esa quietud, la sombra del Omnipotente se vuelve tangible. La comunión con Dios no es un lujo espiritual, es una necesidad existencial. El ser humano fue diseñado para vivir en conexión con su Creador. Y cuando esa conexión se rompe, el alma se desorienta, se debilita, se rompe. Pero cuando se restaura, todo cambia. El cuerpo podrá estar enfermo, pero el espíritu se levanta con nuevas fuerzas. El exterior se desgasta, pero el interior se renueva día a día. Porque la intimidad con Dios no detiene el reloj, pero trasciende el tiempo. No siempre sana el cuerpo, pero siempre fortalece el alma. No elimina el valle, pero ilumina el camino. En el Salmo 91 hay una línea que lo resume todo. Estaré con él. No dice que enviará a otro. No dice que responderá con un ángel. Dice, estaré yo. Esa es la mayor expresión de intimidad. La promesa no es algo, es alguien. La respuesta no es un milagro, es su presencia. Y cuando su presencia está, todo lo demás encuentra su lugar. Porque su presencia no es un sentimiento, es una garantía.
Es la seguridad de que no se camina solo, de que no se llora sin ser oído, de que no se sufre sin propósito. Cada vez que el alma se refugia en su sombra, el espíritu se alinea con la verdad, la mente se calma y la fe se enciende. Esa es la dinámica de la intimidad. Transforma lo interno y sostiene lo externo. Y esa transformación no es momentánea, es constante. Porque quien habita bajo el abrigo del Altísimo aprende a vivir desde la presencia, no desde la circunstancia. Aprende a moverse por dirección, no por presión. Aprende a esperar en silencio, confiando en que el que prometió es fiel para cumplir. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Estas palabras pronunciadas como promesa dentro del Salmo 91 han sido repetidas con fervor por generaciones de creyentes. Pero su verdadera profundidad no se comprende hasta que se atraviesa un valle donde todo lo que se ve contradice lo que se cree. Porque hay momentos en los que la enfermedad llega, la aflicción se instala y la oración parece no cambiar las circunstancias. Sin embargo, la palabra sigue firme. No porque la realidad física sea ignorada, sino porque la verdad espiritual está por encima de ella. Cuando Dios dice no te tocará, no está negando la posibilidad de que el cuerpo experimente debilidad o dolor. Está revelando que hay una parte del ser humano que permanece inviolable bajo su protección, el espíritu. Porque aunque el cuerpo se quebrante, hay una cobertura que envuelve al alma. El apóstol Pablo lo expresó así: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. La promesa de protección no es una burbuja física, es una garantía eterna. Es la seguridad de que lo que realmente somos, nuestra identidad en Dios, nuestro destino eterno, no puede ser tocado por ninguna plaga. La enfermedad puede llegar a la carne, pero no puede contaminar el llamado de Dios. Puede interrumpir planes humanos, pero no cancela los planes divinos. La promesa no te tocará se vuelve clara cuando se entiende que la mayor sanidad no siempre es la del cuerpo, sino la del alma restaurada, la mente en paz, el corazón afirmado en la voluntad de Dios. Es esa protección la que hace que aún en medio del quebranto físico, el espíritu se mantenga firme, sin ceder al temor ni a la desesperanza. Job fue tocado en su salud, en su entorno, en sus posesiones, pero su fe permaneció intacta. Y esa fe fue suficiente para que Dios se manifestara con gloria al final de su prueba. Cuando Dios protege, no solo está alejando el peligro, está afirmando el propósito, está rodeando el alma de convicción, está preservando algo mucho más valioso que la comodidad, la comunión. Por eso, el salmista puede decir con seguridad que caerán 1000 y 10,000, pero no le alcanzará, porque el que permanece en Dios no es contado entre los vencidos, sino entre los que permanecen de pie, incluso en medio del fuego. El verdadero milagro no siempre se mide en resultados clínicos, se mide en frutos espirituales, paz en medio del caos, fe donde debería haber queja, esperanza cuando todo parece terminado. Esa es la señal de que la plaga no ha tocado lo esencial, que el alma ha sido guardada por la fidelidad de Dios, y eso es más poderoso que cualquier alivio temporal. Porque quien ha sido preservado en su interior tiene garantizada la victoria, incluso si el cuerpo no recibe la respuesta que espera. En el Salmo 91, la expresión "no te tocará" no promete inmunidad ante todo sufrimiento, sino invulnerabilidad en lo más profundo del ser. No es una frase vacía, es una afirmación de autoridad espiritual. La peste, la saeta, la mortandad, el terror, todo puede rodear al justo, pero no puede quebrarlo por dentro, porque hay una protección invisible que lo envuelve, que no depende de lo que siente, sino de lo que Dios ha dicho. Y lo que Él ha dicho se cumple. Incluso la muerte, la última amenaza de la carne, no tiene poder sobre el espíritu redimido. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25.
Esa es la mayor promesa del Salmo 91, que nada, ni siquiera la muerte, puede destruir lo que está escondido en Dios. Por eso el creyente no vive temiendo ser alcanzado por el mal, sino caminando en la certeza de que lo eterno está asegurado. Lo visible se desgasta, pero lo eterno crece. La sanidad puede ser inmediata, progresiva o eterna, pero en todos los casos, Dios permanece fiel. Quien habita al abrigo del Altísimo ha renunciado a interpretar la vida solo desde lo natural. Ha aprendido a ver con ojos del Espíritu, a discernir el propósito en medio de la tormenta. Y cuando esa mirada se activa, entonces no te tocará, deja de ser una expectativa humana para convertirse en una convicción espiritual. Porque lo que Dios guarda, nadie puede arrebatarlo. Y lo que Él ha sellado con su Espíritu, permanece para siempre. En el momento más frágil, cuando el cuerpo cede y las fuerzas se agotan, hay una sola voz que tiene el poder de cambiarlo todo. No es la voz del médico, ni del entorno, ni de la mente alterada por el temor. Es la voz de Dios. Esa voz no siempre se oye con los oídos, pero siempre se percibe con el Espíritu. Y es precisamente esa voz la que sostiene al justo en el valle, la que atraviesa el ruido del sufrimiento, la que se eleva por encima del diagnóstico y se establece como una roca firme en medio de la tormenta. El Salmo 91 no solo habla de refugio, habla de relación. No solo menciona promesas, presenta una conversación. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Esa respuesta directa revela un diálogo espiritual entre el alma que busca y el Dios que responde. No se trata de un sistema automático de protección, se trata de un vínculo. Y en ese vínculo, la voz de Dios se vuelve audible, firme, viva. La enfermedad tiende a multiplicar voces, voces que susurran miedo, que proyectan ruina, que anuncian pérdida. Pero la voz de Dios no se confunde con ninguna de ellas, porque cuando Él habla, no solo trae paz, trae claridad. No solo alivia, sino que ordena. No solo consuela, sino que marca el camino. Isaías 30:21 lo describe así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. En medio del quebranto, esa palabra se convierte en dirección, en sustento, en aliento. Quien habita bajo el abrigo del Altísimo no vive esperando señales desesperadas, vive afinando el oído espiritual para reconocer esa voz que ha aprendido a seguir en lo secreto, porque Dios no grita, Él susurra a los que están cerca. Su voz no siempre viene con estruendos, a veces llega en forma de versículo recordado, de paz inexplicable, de certeza repentina, y es en ese momento donde el alma se afirma, no por lo que ve, sino por lo que ha oído, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando el Salmo declara, yo estaré con él en la angustia, no es una metáfora, es una promesa activa. Dios no delega su presencia, no envía reemplazos. Él mismo desciende al valle, camina por el fuego, permanece en la noche y habla. Y esa palabra, dicha por su boca, es suficiente para mantener vivo al espíritu, aunque el cuerpo esté quebrado. Moisés escuchó esa voz desde una zarza que ardía y nunca más fue el mismo. Samuel la escuchó en medio de la noche y su destino cambió. Elías la reconoció en el silbo apacible, no en el viento ni en el fuego. Y todos ellos salieron transformados, porque cuando Dios habla, algo eterno se activa. En los días de dolor, cuando el silencio parece pesado y la espera se alarga, esa voz no se apaga. A veces se hace más suave para que el alma aprenda a callar el ruido y a depender de lo eterno. Esa dependencia no se produce por obligación, sino por rendición. El alma rendida escucha. El corazón humillado percibe. El espíritu que se aquieta comienza a distinguir entre la emoción pasajera y la palabra firme que viene de Dios. Y cuando esa palabra llega, lo cambia todo.
no porque cambia el entorno, sino porque cambia la posición interior. El Salmo 91 culmina con una secuencia de afirmaciones que no dejan espacio a la duda. Le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa voz no está especulando, está declarando, no está suponiendo, está determinando, porque quien ha conocido el nombre de Dios no será abandonado en el día malo, no vagará sin dirección, no morirá sin palabra. Dios habla, y cuando lo hace, el alma encuentra descanso. Jesús prometió, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Esa promesa no depende de condiciones externas, sino de una relación interna. Aun cuando los sentidos naturales fallan, el espíritu permanece sensible a su voz. Y esa voz no siempre dice lo que se quiere oír, pero siempre dice lo que se necesita. A veces corrige, a veces consuela, a veces fortalece, pero nunca miente, nunca se retracta, nunca llega tarde. Siempre tiene propósito, siempre tiene dirección, siempre tiene verdad. Esa es la fuerza del Salmo 91. No solo refugio, no solo cobertura, voz, presencia, diálogo, relación. El Dios que promete estar en la angustia es el mismo que responde, que levanta, que transforma. Y quien aprende a vivir escuchando su voz, ya no se deja mover por el ruido de este mundo, ni por el temor del dolor, ni por la amenaza del diagnóstico, porque sabe que una sola palabra de su boca es suficiente para sostener toda su existencia. Y esa palabra ya ha sido dada, está viva y sigue hablando. No todos los salmos fueron escritos desde la calma. Algunos nacieron en el campo de batalla, en el desierto, en la oscuridad de una cueva o desde la soledad del quebranto. Pero el Salmo 91 tiene algo especial. Su voz no tiembla. Sus palabras no son el eco de un lamento, sino el sonido de una certeza. Es un canto de guerra que suena como un decreto. Es una promesa elevada como una bandera sobre quienes han decidido habitar, no visitar, la presencia de Dios. Porque este salmo no está dirigido a los que buscan a Dios en la urgencia, sino a los que han hecho de Él su habitación diaria. Y esa es precisamente la clave que lo hace invencible. No es una oración ocasional para los días difíciles. Es una posición espiritual. Habla de vivir bajo una cobertura, de permanecer bajo una sombra, de habitar en un lugar que no se ve con los ojos, pero que el espíritu reconoce como su verdadero hogar. Por eso, la fuerza de este salmo no radica en lo que uno dice con los labios, sino en dónde está plantado el corazón. El que ha hecho del Altísimo su morada no es removido por el miedo, ni sacudido por la enfermedad, ni destruido por el dolor. Puede atravesar el fuego, pero no será consumido. Puede caminar entre ruinas, pero no será deshecho. Este salmo no niega la existencia del mal, lo describe. Habla de plagas, pestes, saetas, mortandad, leones, serpientes. No los elimina del panorama, los sitúa en su lugar, debajo de los pies de quien confía en Dios. Porque no se trata de vivir en un mundo sin problemas, se trata de vivir con la convicción de que hay una autoridad mayor que gobierna sobre todas las cosas. El Salmo 91 no borra la realidad del sufrimiento, pero lo somete al gobierno de un Dios que no ha perdido el control. Y esa es la victoria más alta que el alma puede experimentar. Saber que no importa cuán inestable sea el suelo, si estás cubierto por Dios, estás firme. Hay batallas que no se ganan gritando, se ganan permaneciendo. Hay enfermedades que no se vencen solo con tratamientos, sino con un espíritu que se niega a rendirse. Y hay momentos en los que todo lo humano falla, y lo único que sostiene es la convicción de que Dios ha hablado. Y lo que Él ha dicho es vida, es verdad, es refugio. Cada línea de este salmo es una puerta abierta para entrar en ese lugar secreto donde las leyes de lo natural ya no gobiernan. Y cuando el alma entra allí, ya no teme a lo que ve, porque ha aprendido a vivir desde lo eterno. Este salmo no fue escrito para decorarse en la pared, fue escrito para ser vivido en la carne y en el alma.
No fue compuesto para sonar bonito en un cántico, sino para ser empuñado como espada en medio de la batalla. Cada palabra, cada imagen, cada promesa está cargada de una intención divina. Afirmar al Hijo, levantar al caído, cubrir al débil, sostener al justo. No como una ilusión, sino como una realidad sólida. Porque el que está en Cristo tiene acceso a todo lo que este salmo declara. No como quien repite una fórmula, sino como quien hereda una verdad. Al final, lo que separa al que cae del que permanece no es la ausencia de lucha, sino la profundidad de su raíz. Y el Salmo 91 fue diseñado para sembrar raíces profundas en el alma del creyente. Raíces que no se quiebran con el viento, raíces que no se arrancan con la enfermedad, raíces que permanecen cuando otros ya han colapsado. Porque la fe que se afirma en este salmo no es una emoción que fluctúa, es una decisión que se renueva cada día. Es el compromiso constante de confiar, de habitar, de declarar, de creer aunque nada alrededor lo confirme. Por eso, quien camina con este salmo en el corazón no teme al diagnóstico, porque sabe que su vida no depende de un papel firmado por hombres, sino de una palabra eterna establecida en el cielo. No se rinde ante el cansancio, porque entiende que el que da las fuerzas no descansa. No retrocede ante la oscuridad, porque ha aprendido que la sombra del Omnipotente es más densa que cualquier tiniebla. Y no duda ante la ausencia de señales, porque el que habita en Dios no necesita ver para creer. Cree, y por eso permanece. Este salmo no se termina en el verso 16. Se extiende en la vida de todo aquel que decide hacerlo su estilo de vida. Porque cada vez que alguien declara con fe, tú eres mi refugio, una nueva batalla es ganada. Cada vez que un alma débil proclama, Él me librará, una mentira del enemigo es silenciada. Cada vez que un corazón enfermo clama, con Él estaré yo en la angustia, el cielo se inclina. Y esa es la fuerza que ninguna enfermedad puede enfrentar. No es fuerza humana, es cobertura divina, es pacto eterno, es el poder de habitar bajo la sombra del Altísimo, donde ni la peste, ni la muerte, ni el dolor tienen la última palabra. Dios la tiene, y cuando Él habla, todo lo demás calla.